Ahora vamos a hacer nuestra proclamación. Se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien, meditarás en él día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te mando que te esfuerces y seas valiente? No temáis ni desmayáis, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ahora, el tema que me han dado esta tarde, como acuerdo mío, es cómo llegar a ser un hombre de Dios. Y yo prefiero cambiarlo un poco. ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Pero lo quiero dividir en dos secciones. Primero, ¿qué es un hombre? Y después, ¿qué es un hombre de Dios? No hay nada bajo un ataque sistemático de Satanás que el tema de qué es ser hombre. Estoy seguro que muchos saben este tema. Este poema que significa si fuese, donde la última estanza dice, si puedes perdonar el último momento de 60 segundos corriendo la distancia, porque de Dios es la tierra y todo lo que está en él. Y es más, llegar a ser hombre, hijo mío. Los ingredientes de Roger Kibner de lo que es ser un hombre, corriendo 60 segundos, una carrera en una distancia, pero yo no voy a predicar en eso. Pero quiero decir, primero y antes que nada, bien importante, que solo tengo una regla de autoridad. Ahora, y es la palabra de Dios. Y no hay otra fuente de autoridad. Y esto solo será la palabra de Dios. Y esto suena simplístico, pero es bien importante, porque las escrituras son sistemáticamente olvidados y aquellos profesando ser cristianos no están leyendo las escrituras. Quiero mencionar 3 escrituras de lo que significa ser un hombre. El Evangelio de Juan 10:35 es Jesús que habla y dice, refiriéndose a cierto salmo, si dijo Dios aquellos a quienes fueron dirigidos la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada. Jesús da a este libro 2 títulos que debemos de usar: la palabra de Dios y las escrituras. Y después dice, las escrituras no pueden ser anuladas. No puedes hablar de la autoridad de la Biblia más enfática que es esta declaración: las escrituras no pueden ser anuladas. Segunda de Timoteo 3:16, tenemos Pablo que da su testimonio. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. No hay otra cosa que existe de no estar inspirada y sin autoridad en cuanto a la palabra. Y acuérdense que Jesús y Pablo estaban hablando primordialmente del Viejo Testamento, comenzando con Génesis. Y también quiero hablar de John Wesley. Cuando era yo un joven predicador, yo era pentecostal. Y uno de nuestros dichos como pentecostales es, lo tenemos todo. Y después comencé a leer los devocionales de John Wesley. Y cuando yo leía sus devocionales, yo decía, si lo tenemos todos, entonces, ¿qué tiene él? Él tiene más que nosotros. Y una cosa que él dijo,
que me impresionó. Él dijo, no tengo otra autoridad de mi regla en cuanto a la fe y la práctica que las Escrituras. Y ese es el fundador del metodismo. ¿Y dónde están los metodistas hoy? ¿Dónde estamos nosotros hoy? De cualquier forma, esa es mi posición personal. No reconozco otra autoridad de fe y práctica, solo la palabra de Dios. Ahora, deja darte otra perspectiva. Recién estuve leyendo un libro escrito por un inglés que vino aquí a los Estados Unidos. Y su tema es, ¿qué está sucediendo en la iglesia? Y si las iglesias están siendo menospreciadas por falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza no es nuevo. Resucita de la herejía llamado agnosis, que es de los tiempos de la iglesia primitiva. Es una mentira antigua que ha regresado. Hablando de esto, en este libro, este autor dice, Peter Jones, es un nombre difícil de recordar. Quiero que escuche esto cuidadosamente. Hablando de esta nueva mover de interpretar las Escrituras, esta nueva forma de explicar la enseñanza bíblica, diciendo en forma radical. Una nota viene de este profesor que escribió en esta revista publicada en la Universidad de Sheffield, conocida por su pensamiento conservador evangélico. Su presente editor, Francis Watson, de la Universidad de Londres, publica un artículo donde encuentra que el texto bíblico, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, sin esperanzas, abrumados por sistemas patriarcales y heriarcales. Watson considera, en una forma de mucha convicción, que toda intención de guardar la Biblia demasiado estricta y legalista deja el lector diciendo que la estrategia es resistir las Escrituras. Tal resistencia tomará como una contra-ley. Leer las Escrituras y ir en contras. En práctica, esta es su conclusión, ver la serpiente como libertador, viendo a Eva como una heroína que expresa su deseo para la sabiduría, y Dios como un tirano celoso que desea preservar su propio trono y su propósito. Esto es de uno de los principales evangélicos líderes eruditos de la palabra de Dios. Solo quiero leerlo nuevamente para que escuchen bien que esto está totalmente en contradicción con la palabra de Dios. Esta interpretación de Génesis capítulo 1, 2 y 3, que es el fundamento de nuestra batalla hoy, vería la serpiente como libertador, Eva como héroe buscando con mucho denuedo la sabiduría, y Dios como un celo tirano buscando preservar su propio propósito. Eso es la interpretación dada por los estudiosos bíblicos evangélicos que están torcidos en este día. Esas autoridades en este país hoy. Yo quiero saber cuántos sabían esa realidad. Así que yo quiero decir, yo estoy con John Wesley. Yo reconozco ninguna otra regla, solo las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora, cuando llegamos al tema de cómo ser hombre y lo que es la vida en familia, quiero ir al Mateo capítulo 19, donde Jesús se le acerca a los fariseos. Mateo 19, versículo 3,
En este tema del divorcio, Mateo 19, versículo 3, los fariseos también se acercaron a él para probarle, diciendo, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Y él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que lo creó desde el principio los hizo varón y mujer? Ahora, cuando Jesús dijo en el principio, no sabías, la palabra de Dios menciona que Génesis significa el principio, en el principio. Así que cuando Jesús dijo, y Dios en el principio, significa que regresemos a Génesis a ver cuál es el propósito de Dios en el principio. ¿No leíste que en el principio los hizo varón y mujer? Y eso sigue siendo el fundamento. Hay dos sexos. Es obvio para mí, pero para muchos no es obvio. Y Dios los hizo. Ellos no existen fuera del orden de Dios. Solo varón y mujer. Años atrás estaba caminando a otro lugar y estaba en una barbería que decía estas palabras sobre la puerta: unisexo. Y yo me pensé, debemos de estar en los últimos días. Unisexo. Ahora, yo no estoy en contra de los salones de belleza. Solamente quiero comprobar que solamente hay dos sexos y solo dos sexos. Obviamente, en este país, en este tiempo, esto es un asunto controversial. Yo le doy gracias a Dios a los pastores y obispos africanos que han mantenido la guardia en este tema, que han fortalecido y enderezado lo que está distorsionado en los obispos blancos en África. Les felicito. Y no estaban dispuestos a comprometer este asunto. Esto no se negocia. Solamente hay dos sexos, varón y mujer. Y les diré otra cosa. Y hemos sido atraídos a sutiles cambios de lenguaje. No sé si se dan cuenta lo mucho que se está distorsionando el lenguaje en las definiciones. Por ejemplo, a veces hablan del aborto. Ya no se llama matar los bebés antes de nacer, tampoco abortar un feto. Y un feto y un bebé no es lo mismo según ellos. No puedes matar a bebés, pero puedes matar a un feto. Pero ahora se llama terminar el embarazo. Eso es una forma linda de hablar el tema. Solamente extirpar la vida pequeña de un recién nacido. Tengamos cuidado con el lenguaje sutilmente entreado. Otra es aquellos que no hablan más de sexo, sino hablan de género, igualdad de género. Mi hija, amigos queridos, sexo es fisiológico, el género es gramatical. Yo no soy un género, yo soy un sexo. Soy un varón del sexo varonil y nunca creo que ha cambiado. Siempre he sido varón. Quiero ver qué sutil puede suceder. No están diciendo que voten la Biblia, están diciendo cambiar, distorsionar el lenguaje. Mueve esto, mueve, ajusta aquí, ajusta allá. No solamente ajustar, están creyendo algo directamente contrario y opuesto a la palabra de Dios. Así que Jesús dijo, desde el principio Dios le hizo varón y mujer. Y dice, por esta causa el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Así que dice Jesús, cuando Dios comenzó la raza humana, Él hizo relaciones y orden en la familia y no ha de cambiar. Debe de establecerse tal y como Dios lo ordenó.
Y si usted contradice esto, está contradiciendo la palabra de Dios. Ahora, regresando al tema de la hombría, quiero señalarle algo que es bien importante. Y creo que muchos de nosotros, y yo no lo pude apreciar hasta poco. Voy a hablar algo que yo tampoco he fallado en vivir. Regresando a los eventos de las situaciones en el huerto del Edén, quiero ver algo que se habló allá. Dice, después que Adán fue creado, en Génesis 2, versículo 15, dice que Dios tomó al hombre Adán y lo puso en el huerto del Edén para cultivarse y lo guardase. El cultivar es entendido, pero guardar no lo está en el lenguaje inglés. La palabra en hebreo es de proteger y guardar. Como que Dios es tu guardador. De esa misma forma, el que guarda a Israel, que no duerme, es bien poderoso, es una forma fuerte y está puesto allí como el que está encargado del huerto para proteger. Y es el primer pecado en la Biblia, es aquel que no escuchamos allí en la palabra. Cuando el hombre, usted se da cuenta que él fue llevado lejos al pecar. Y no nos damos cuenta que no fue Eva la primera que pecó, sino que el primer pecado fue Adán en su delincuencia, que falló en aquello que Dios le encargó. Y yo le quisiera decir que la delincuencia es el fallo número uno del hombre. Y no es que ellos están haciendo algo debido, equivocado, sino que dejaron de guardar aquello que Dios le entregó. Y yo creo que hay muchos hombres buenos que a pesar de ser buenos son delincuentes porque no han guardado aquello que Dios le ha mandado guardar. Y esta serpiente no tenía que haber tenido lugar en el huerto. ¿Y qué estás haciendo tú? Adán tenía que haber tomado autoridad, decir, ¿qué haces aquí? Yo tengo autoridad, tú no tienes autoridad de estar en el huerto. No sabemos dónde estaba Adán, pero sabemos que no estaba guardando el huerto. Así que la serpiente llegó a su esposa Eva y ella no tenía la protección de su esposo. Y yo he dicho muchas veces en América que el problema número uno de los Estados Unidos son los hombres que han dejado su puesto. Y no es un problema obvio. Hay otros problemas más obvios en los Estados Unidos. Pero la raíz del problema son los hombres que no han cumplido la obligación de la palabra de Dios. No están guardando y no están protegiendo. Sus esposas están sin protección. Y así viene el desastre. Yo dije esto. Y lo quiero repetir. Los pecados de la omisión son más grandes que los pecados de comisión. Muchas veces somos insensitivos al pecado de la omisión y eso no termina ahí. Nunca termina ahí. El pecado de la omisión nos dirige al pecado de la comisión. Vamos a repetirlo. Los pecados de la omisión nos llevan a ver los pecados de la comisión. Vamos a decirlo de nuevo. Los pecados de la omisión nos dirigen al pecado de la comisión. Esa es la historia de la raza humana. Es la historia de todo el hombre. El primer fracaso, el pecado de Adán, es que fue delincuente. No fue lo que él hizo, sino lo que no hizo, que fue el problema. Ahora, cuando yo y mi esposa comenzamos a casarnos, mi esposa me preguntaba muchas preguntas. Decía, ¿qué es lo que crees tú del apóstol Pablo cuando él escribió Corintios capítulo 11? Y yo le dije, yo creo todo lo que él dijo. Y ella dijo, yo también. Y dije, bueno, entonces estamos en el mismo sentir. En 1 Corintios 11, Pablo aplica la enseñanza de Génesis. Y quiero tomar una escritura, 1 Corintios 11, versículo 3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vamos a ponerlo de esta forma. Hay una autoridad que desciende desde el cielo y termina en la familia. Esta cadena de autoridad comienza con el Padre a Cristo, de Cristo al esposo, el esposo a la esposa a la familia. Y eso es lo que Dios ordenó desde el principio. Ahora, he escuchado de muchas personas decir que este texto en 1 de Corintios capítulo 11 es, ¿qué dicen? Cultural. Cultural. Puedes venir al frente a dar la clase. Creo que eso es ridículo. Para decir la verdad, no creo otra cosa menos cultural que la relación entre Dios el Padre, Jesús el Hijo y el esposo y la esposa. Esto no es cultural. Si la relación eterna en la deidad no es cultural, acá en la tierra no puede reflejarse diferente. De otra forma, muchas personas dicen que como es cultural, debe ser bien, pero eso es ridículo. Yo he ido a más de 50 naciones a predicar y me he dado cuenta y llegado a una conclusión. Después de visitar muchos países, puedo saber que los asuntos culturales es una fuerza y una presencia demoníaca. Y el hecho que es cultural no significa que está bien. Lo único que es correcto es que está bíblicamente establecido. Y si no está en la Biblia, no está bien. Así que tenemos este orden descendiente de la autoridad de Dios el Padre, a Cristo el Hijo, al esposo, al Padre, que de ahí a la esposa baja la autoridad, a la mamá, a la mujer, para los hijos. En Juan capítulo 10, versículo 18. ¿Cómo la autoridad funcionaba? ¿Cómo funciona en la deidad, en la familia celestial? Y te va a sorprender ver cómo Jesús habla de su relación con el Padre. Él dice en Juan capítulo 10, versículo 17-18, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Dios el Padre da mandamientos a Jesús, su Hijo. Y Jesús obedece el mandamiento de su Padre. Así que la idea que no es en base de la palabra de Dios de dar mandamientos a la familia, eso no está de acuerdo con las Escrituras. En la familia celestial, el Padre da el mandamiento y el Hijo obedece. Así que Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Jesús habla diciendo estas palabras, porque yo no hablo por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me lo ha hablado. Vemos que todas las Escrituras es Jesús obedeciendo al Padre, y eso es en base de lo establecido por Dios. Y también Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Jesús está yendo al aposento alto, hay un encuentro con un juicio que Él va a enfrentar, y Él dice estas palabras en Juan 14:31. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí.
Así que Jesús fue a la cruz en obediencia al Padre. Y ese es el examen último y más importante de obediencia. Aunque fue hijo, él aprendió obediencia en las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. Hay un modelo de dos personas divinas, el Padre y el Hijo. El Padre da el mandamiento. Y dice Hebreos 5:8 que él aprendió la obediencia por lo que padeció en la cruz. Así que no hay otro modelo para alejarnos en desobediencia y ser descuidados. Dios es un Dios bien preciso y nos dice lo que tenemos que hacer tal y como debemos de hacerlo. Y esto debe de ser usado y modelado igual que las familias hebreas. Actualmente hay 3 ministerios de Jesús que el Padre debe reproducir en cada hogar: el ministerio del sacerdote, el ministerio del profeta y el rey. Como sacerdote, el Padre debe de interceder por su familia y seguir el patrón de Job, que oraba y sacrificaba, ofrecía ofrendas para guardar su familia. Él es profeta también, trayendo la palabra de Dios a su familia. Y es el rey que reina, gobierna su hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Sacerdote, profeta y rey. Pero quiero enfatizar esta noche que hay autoridad, hay disciplina, hay obediencia y comienza en el cielo. No comienza en la tierra. Si es la intención de Dios que se reproduzca en cada familia, de padre, debe ser sacerdote, profeta y rey. ¿Has preguntado por qué Dios escogió a Abraham? Dios estaba buscando un hombre dispuesto a ser padre de un pueblo especial que cumpliría el propósito especial de Dios en la tierra. Y él tuvo toda la raza humana disponible, pero escogió un hombre llamado Abraham. Y la palabra tiene significado. Los primeros 2 letras, Abba, significa padre. Lo primero que buscó Dios es un padre. Y nos dice en Génesis 18 el por qué escogió a este hombre. Génesis 18, comenzando en el versículo 17. Había el Señor con 2 ángeles yendo a llevar juicio sobre una ciudad y se detuvo a ver a este hombre Abraham. Y los ángeles siguieron adelante, pero el Señor se demoró. Y eso es un desafío para mí, que sin anunciarle, Dios visitó la casa, el hogar de Abraham. Y yo no creo que Abraham tuvo que estar corriendo a esconder, diciendo a la esposa, esconde las cosas que Dios está aquí, sino que ya su hogar estaba en orden. Si el Señor está llegando a tu hogar con una visita especial, ¿estarían las cosas en orden o serías tú avergonzado? Entonces Dios le dijo en el versículo 17, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Él quería compartir sus propósitos con Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que ha en él de ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Y hay muchas traducciones a este versículo, pero la esencia es la misma, porque yo lo he escogido, yo lo he conocido, que Él mandará a sus hijos y sus casas después de Él. Otra traducción dice, Él lo hará. Otra traducción dice, yo
Yo he escogido. Es bien difícil saber exactamente, pero el punto es, ¿por qué Él lo escogió? Lo escogí, lo conozco, porque Él mandará a sus hijos y su casa después de Él guardar el camino de Jehová, practicando la justicia y el derecho, para que Dios haga venir sobre Él lo que ha hablado acerca de Él. ¿Sabes qué señaló Abraham? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que señaló para ser escogido por Dios de ser papá de una nación? Primero, que era padre. Y después, que él podía confiar en él para dar mandamientos a sus hijos, no para sugerirle, no para darle consejos, no para darle un plan, sino para mandarles. Y es una palabra que no nos gusta usar hoy día, pero significa lo mismo. Es lo que padre tiene la responsabilidad de imponer la disciplina de Dios sobre sus hijos. Y yo quisiera decir, en cualquier nación donde los padres no han hecho esto, esa nación no puede existir y permanecer como gran nación. Hubo un tiempo en esta nación en la cual yo participo, se llamaba Gran Bretaña, pero ya no le dicen Gran Bretaña, le dice Inglaterra. ¿Sabes por qué dejaron de decirle Gran Bretaña? Porque los padres han fallado en instruir y disciplinar a sus hijos, mandándoles guardar la palabra de Dios. Es una señal principal de la sociedad decaída, que nosotros dejemos de instruir nuestros hijos en los mandamientos del Señor. Esto es lo que busca el Señor. Ahora quisiera ir al tema del divorcio. El último libro del Viejo Testamento, Malaquías, capítulo 2. Y allí vemos la importancia de los principios de Dios encontrado comenzando en Génesis, terminan aquí también en el último libro del Viejo Testamento, que Dios no ha dejado de cambiar su plan ni su orden. Hoy, esa palabra divorcio está en la boca de todas las personas. Y no conozco muchas personas que han vivido los años que yo he vivido, pero me acuerdo entre las dos guerras mundiales, la guerra mundial número 1, la guerra mundial número 2, y yo nací en la India, pero me crié en Inglaterra con mis padres. Mis padres me mudaron acá. Y yo tenía 25 años en este país de Inglaterra, en una clase media. Y en todos esos años solo había conocido una pareja divorciada. ¿Puedes creerlo? Les diré que esta persona que fue divorciada, pero puede creer que ella estaba divorciada. ¿Cuán rápido han cambiado la situación? Han habido un decaimiento y va a ser una avalancha que va a borrar esta nación de Inglaterra. Hay algo intencional de virar nuestras espaldas al orden y el modelo de Dios. Así que veremos lo que Dios dice del divorcio en Malaquías capítulo 2. En el versículo 15, hay diferentes traducciones, pero hay una esencia que sale. ¿Acaso Él no les hizo uno, teniendo remanente espíritu? ¿Sabes? Dijo de Adán y Eva, los hizo uno. Él pudo haberle hecho muchos. ¿Y por qué uno? Y esta es la respuesta. Él busca una descendencia santa, consagrada. Pues guardar vuestro espíritu y no traiciones a la mujer de vuestra juventud. Creo que esta palabra desleal significa hacerle trampa. Que nadie haga trampa con su esposa. Que nadie rompa sus votos conyugales, matrimoniales. Porque eso es algo
que Dios detesta. Porque dice así en el próximo versículo, pues Dios dice que aborrezco el divorcio. Y entonces dice, ¿por qué los hizo uno? Porque Él busca una descendencia santa. ¿Sabes? Cuando Dios mira el matrimonio, lo primero que Él ve es los hijos. ¿Qué va a producir? ¿Cómo van a cuidar lo que le he confiado? Aquello que es precioso, su tesoro. ¿Van a ser responsables? ¿Criarán sus hijos en la ternura y en el conocimiento de Dios? Él está buscando descendencia santa. Y no hay duda que las relaciones monógamas, cuando un hombre, una mujer se une en el matrimonio, es la mejor forma de producir hijos. Yo he pastoreado una pequeña iglesia en los 1950s en Inglaterra, y porque no tenía un edificio licenciado para hacer matrimonios, porque en esos tiempos era el edificio que tenía la licencia. Así que muchos se tuvieron que casar en una oficina de gobierno. Y veo esto, que muchas veces he tenido que ir a ser testigos en estas oficinas administrativas de gobierno. Y cuando uno entra, hay una notificación que decía así: de acuerdo a la ley de este país, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por vida, se une para ser excluido de toda otra relación. Y esta definición de matrimonio es lo más directo que yo he visto en todo lugar. Pero eso era la base y el concepto del matrimonio de este siglo en los 1950. Menos de 50 años atrás. Y lo quiero decir de nuevo porque es poderoso. De acuerdo a la ley de este país, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por vida, sin tener otra relación para siempre. Y eso es la definición de matrimonio. Y eso es lo que es el matrimonio. Eso es lo que es el matrimonio. Dios aborrece el divorcio. Ahora, no estoy atacando a aquellos que están divorciados. Desafortunadamente, hoy en nuestras situaciones, muchas veces las personas no tienen otra alternativa, bíblicamente hablando. Y no estoy diciendo otra cosa, que hay un sistema que ataca los matrimonios. Y el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y las personas, como si nada, siguen su camino. No hay un sentido de la grandeza de la situación. ¿Sabes el problema número uno de este país, en mi opinión? Hijos sin padres. Puedes encontrar los economistas, los socialistas, los científicos dicen otra cosa, pero la raíz del problema son que los hijos no tienen padres y son los más delincuentes. Aquellos más delincuentes que todos son los hombres. Desafortunadamente, el movimiento de la liberación de la mujer, las mujeres fueron libradas de su propósito y sus compromisos de servir a su esposo, pero sus esposos mucho antes libraron su responsabilidad de cuidar y guardar su casa. Así que un hombre deja a su esposa, se divorcia y ya no tiene más responsabilidad, pero la mujer sigue con la responsabilidad de cuidar y guardar y alimentar sus hijos. ¿Y quién pierde? La mujer. Es desastroso. Tengo una profunda preocupación en mi corazón por la mujer. Y siento que la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer para la mujer. Porque la verdadera religión impecable, de acuerdo a Santiago 1:27, es guardar la viuda y los huérfanos. Y la iglesia no hace eso.
Así que el problema y la raíz del problema es el divorcio. Y por eso Dios aborrece el divorcio, porque quiere descendencia santa, consagrada. Y solamente hay una solución para la delincuencia juvenil. Puedes investigar, puedes tener una junta, puede el gobierno participar, las oficinas gubernamentales pueden involucrarse, pero no hay otra cosa que produce una descendencia santa, sino padres piadosos. Hemos abandonado a nuestros padres para su destrucción. Así que es interesante para mí ver Génesis, capítulos 1, 2 y 3. Hemos venido a Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, el Viejo Pacto, que viene mucho después de Génesis. Y Dios sigue hablando las mismas palabras. Él no ha cambiado su rumbo. Estoy buscando hijos santos, justos, descendientes. Solo provienen de un hombre y una mujer comprometidos en el pacto matrimonial. Los últimos dos versículos del Viejo Testamento que termina, yo me doy gracias que hay un Nuevo Testamento y le voy a explicar ahora por qué. Porque eso es Dios que habla. Y Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, aquí mandaré a Elías el profeta antes del último día grande del Señor, y él tornará los corazones de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Y si no, vendré y maldeciré la tierra. Y puedes cambiar el orden, pero en el hebreo, en la última palabra escrita del Viejo Testamento es maldición. Y significa algo que no tiene otra cosa que dada a la destrucción. Yo no quisiera la destrucción, la ira, la maldición del Señor. La Biblia dice, si el Padre y el Hijo no se reconcilian, vendrá sobre la tierra destrucción. Lo leeré de nuevo. He aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con gran destrucción. Y des en cuenta quién quiere tornar primero. No son los hijos, es el padre. Son aquellos quien Dios le da la responsabilidad de gobernar sus hijos. Podemos quejarnos de la presente generación y ver todos sus defectos y criticarles, pero le diré la verdad, ellos no son responsables. Es nuestra generación de padres que hemos abandonado y traicionado. Nosotros hemos abandonado dejarle un legado, dejarle huellas. No le hemos dado la disciplina de la palabra de Dios. Y ahora Dios nos juzgará de acuerdo a nuestra actitud. Y pueden venir y tomar el mandato ellos y hacer una vida bien difícil para nosotros a menos que hagamos algo. Yo creo en una casa, criando hijos, hay dos requerimientos principales. Número uno es amor. Número dos es disciplina. Y ninguna de estas cosas pueden funcionar sin la otra. Disciplina sin amor produce rebeldes. Y amor sin disciplina produce irresponsables. Yo y mi esposa somos padres de 12 hijos adoptados y quizás no nos parecemos, pero sí somos. Y hay 150 miembros de nuestra familia hoy día. Así que no tengo falta de experiencia. Y yo me gustaría decir, y tengo que tener cuidado sin ser muy personal, que yo he observado hijos que tienen demasiado permiso y se le dan todas las cosas sin disciplina. Y la forma de hacer vuestro hijo contento es dejar de darle disciplina y darle todo lo que quieran y hacer todo lo que quieran hacer. E ir a donde quieran hacer.
Si usted trata a su hijo de esta forma, lo que problema, quizás ellos piensan que la vida le va a tratar igual y la vida no lo hará así. ¿Cuántos saben eso? Y yo creo que la vida es más fuerte y no se está disminuyendo. Así que para levantar hijos exitosos, tenemos que combinar el amor con la disciplina. Desafortunadamente, eso es bien raro hoy día en los padres. Nuestro problema son hombres delincuentes, varones delincuentes, y se expresa en haber dejado a sus hijos, hijos sin padres. Y eso hace un juicio que traerá mucha destrucción. Sin importar cuánta tecnología y computadoras tengamos, no importa los carros que manejamos, no importa cuánta inversión de propiedades tenemos, últimamente todo explotará en nuestro rostro, a menos que lidiemos con estos asuntos que son raíz y el fundamento de padre e hijos en la casa. Podemos bailar este son de otra forma, pero hay un destino que no podemos cambiar. Podemos ignorar y decir no vamos a escuchar los mandamientos de Dios por un tiempo, pero últimamente Dios te alcanzará. Me acuerdo en los días cuando estábamos escuchando en el latín, peda, espinas, plata, decimos juicio para los necesitados. Esa palabra latina significa que vendrá la justicia pronto sobre aquellos que están lejos. Y así sucederá. Ahora, quiero seguir de ahí lo que significa ser hombre. Ahora vamos a pasar a lo que es un hombre de Dios. Pero nunca puedes hacer un hombre de Dios sin primero haber sido hombre. El primer requisito es ser hombre. Y bien brevemente, quiero señalar dos calificaciones de aquellos que habrán de ser hombres de Dios. Y en cada caso quiero que vean que un hombre de Dios, anciano, su requisito es reinar, gobernar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4. Pablo dice, uno que sobrevé, un anciano, es necesario, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga sus hijos en sujeción con toda dignidad. Así que los requisitos de ser ancianos es que gobierne su hogar bien. Y si no lo hace, no es calificado para ser un hombre de Dios. Y hablando sobre los ancianos en la misma epístola, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Así que para ser un hombre de Dios es que gobierne. Esto califica para gobernar y dispuesto a gobernar. Y en nuestra cultura contemporánea, y eso no te hace popular de ninguna manera. En otras palabras, si quieres popularidad, tienes que dejar de ser un hombre de Dios. Pero si quieres la aprobación de Dios, entonces es una cosa buena madurar y ser anciano. Tienes que decidir si vas a ser popular o tener la aprobación de Dios. Las personas tienen una motivación de alcanzar la popularidad, pero esto contrarresta las convicciones de Dios. Pero quiero hablar de esta palabra gobernar.
Empecé a aprender el lenguaje griego cuando tenía 10 años. No tenía otra alternativa ni opción porque me la daban en la escuela por 15 años. No soy experto en el lenguaje, pero sí tengo conocimiento básico. Y quiero decir esto. El verdadero significado de la palabra gobernar es pararse delante a proteger. Así que un anciano, un hombre de Dios, tiene que pararse enfrente. Y allí eso es lo que significa gobernar. Dios lo ha hecho bien real en mi vida personal. Aún hace poco. Y le voy a explicar el porqué en un momento. Pero la función de aquel que va a ser líder, el que va frente a la familia, es aquel que va adelante. Esto combina dos conceptos, el guiar y el proteger. Y eso es la responsabilidad de un padre en su familia y la responsabilidad de un hombre de Dios frente a la iglesia. Es pararse enfrente del pueblo, de la familia, y mostrar el camino, y mostrar huellas, dirección, y confrontar el adversario, el depredador. El líder, el cabeza de hogar, es aquel que enfrenta el peligro. Ahora, esto es la responsabilidad de un hombre de Dios. Es pararse delante, al frente de la batalla. Que cuando vengan los golpes, te toquen a ti primero. Alguien me preguntó, un predicador famoso, ¿es tal y tal persona un buen cristiano? Y él dijo, yo no sé porque no he conocido a su esposa. La esposa es la gloria del hombre. Puedes saber qué hombre es por ver la gloria sobre la vida de su esposa. Si la esposa es segura, está tranquila, está diligente, esa es su gloria. Pero si está destruida, triste, nerviosa, inestable, y está deprimida, es la gloria y la responsabilidad del hombre. Él debe de pararse enfrente de ella a proteger y cuidar. Esto es bien una ilustración muy marcada para saber lo que Dios quiere. Tienes que tener paciencia con nosotros que predicamos, porque muchas veces predicamos las cosas mucho antes de practicarlas. Y no es algo adrede, sino que la estamos viendo, la predicamos y entonces la vivimos. Y ese es mi testimonio. Muchas veces estoy un poco por detrás de lo que enseño y trato de alcanzar la meta. Y ahora estoy viviendo esta situación en la relación con mi esposa, que ha pasado muchas controversias y situaciones. Y yo me he preocupado, pero no sabía qué hacer. Y en un sentido, yo siento que cometí la delincuencia de Adán, que yo lo veí suceder y estaba sucediendo, no protegí el huerto y dejé que unas serpientes entraran al huerto. Esto es bien importante, ¿me están entendiendo? Y Dios, a través de las escrituras que le estoy mostrando, comenzó a hablarme. Y me dijo, no estás cumpliendo tu deber. Tu esposa y su condición es tu responsabilidad. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo oro. Yo quiero ayudarle. Yo quiero protegerla. Nosotros nos amamos, compartimos todos. Pero la respuesta, le dije al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él me respondió de así. Bien simple. La oración del justo sanará al enfermo. Y yo dije, ¿eso es lo que quieres que hacer? ¿Orar la oración del justo? Y no tenía una emoción, un sentido. No tenía una inspiración y una gran fe. Así que empecé a decir, Señor, oro la oración del justo sobre mi esposa. Las respuestas no todas han venido o llegado, pero sí he visto un cambio. Estamos moviéndonos hacia la meta.
Y eso fue una lección bien cara. Pero estoy contento que estoy viviendo. Y los ingleses sabemos y decimos que no cae lejos de la mata la fruta. Pero sí, hubo caída, hubo debilidad y tengo un nuevo sentido de responsabilidad, de obligación. Y creo que todo va a estar bien hasta que venga el Señor. Pero tengo una nueva dimensión de lo que significa ser un hombre de Dios. Si tu esposa, tu matrimonio, si estás planeando casarte o esperando un día ser casado, acuérdese, tu esposa debe de ser el reflejo de tu carácter, tu gloria. Estoy orgulloso de mi esposa en muchos sentidos. Usted se dará cuenta que ella cubre su cabeza. ¿Sabes por qué lo hace? Porque la Biblia nos instruye. Es solo una razón sencilla. No es de acuerdo a la moda. ¿Y qué? ¿Somos dictados a seguir la moda? Lo que te voy a decir es que para mí es atractiva. Yo no pienso que luce rara. Ella es atractiva y luce hermosa. Y más atractiva que las demás mujeres que no están sujetas. Pero ella no lo hace por esa razón. Ella lo hace porque en la palabra de Dios, Dios los manda a hacer eso. Y yo quiero animarla y darle la fuerza. Si no, sería yo delincuente. Y el asunto no es cubrirse la cabeza o no. Ese es su problema. El asunto es, ¿estás en verdad sujeto a Jesucristo y la palabra de Dios? ¿Sabes? Yo he sido pentecostal desde que conocí ser cristiano y no sabías que había otra forma. Pero me di cuenta que algunos cristianos no hablan lenguas, pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo desde el principio. Y descubrí que si eres pentecostal, hay mucho que decir sobre ser mundano o ser un hombre del mundo. Así que quiero sugerir una forma de pensar el trato si eres del mundo o si no eres del mundo. Jesús dijo, mis discípulos no son de este mundo. Así que si no somos de este mundo, ¿qué significa esto? Le voy a dar un ejemplo. Esto es en Hechos 17, en la ciudad de Corintios. Usted sabe que cuando Pablo llegó a la ciudad hubo gran tumulto. Y dudo que habrá otro avivamiento sin tumulto. Yo estoy allá en la África y estaban discutiendo si debemos abrir otra iglesia. Y uno de los misioneros dijo así: vamos a hacerles enojados o contentos, pero vamos a mover el ambiente para que se den cuenta que estamos aquí. Y eso es lo que digo yo. O los enojamos o los alegramos, pero lo peor que puede suceder es ser ignorados. Y muchas veces en toda Europa hoy la iglesia es ignorada. Ellos lo ven como una institución, una reunión insignificante, sin importancia, sin influencia. Y eso es la iglesia. Pero le diré algo. Si vamos a ser influyentes, va a haber oposición, de alguna forma o de otra. Si quieres avivamiento, va a haber un tumulto. Estamos llegando a ser informal. Me acuerdo cuando llegaron los misioneros a una ciudad en África y había gran turba de personas que le lanzaban piedras a su cabeza, siendo rechazados. Pero esas piedras fueron bloqueadas por un poder sobrenatural. Y eso es Dios respaldando su obra. Significa que cuando habrá piedras lanzadas, y aquí termino con esta explicación. Que hubo una situación cuando llegó
Pablo a Corintios. Y Dios le dijo, no temas, porque yo tengo muchas personas en esta ciudad y yo te protegeré. Dice en Hechos 17:5 que convencieron a algunos de los judíos. Y gran multitud seguía a Pablo y a Silas. Pero los judíos pusieron celosos, tomando de la calle algunos hombres perversos, formando una turba, alborotando toda la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Somos demasiado, no sé cómo decirlo. En verdad no tenemos mucho alboroto. Pero de cualquier forma, cuando no encontraron, llevaron a Jasón, algunos hermanos, ante gobernadores, diciendo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El griego, que significa aquellos que están cambiando el mundo. ¿Y esto es verdad entre nosotros? ¿Estamos cambiando el mundo? ¿El mundo conoce que estamos acá? Sí, no estaban cambiando el mundo boca abajo, sino que el mundo estaba boca abajo y ellos lo estaban enderezando. Las personas han vivido tan torcidas tanto tiempo que se han olvidado lo que es correcto. Pero dase cuenta lo que dice. Estos son no creyentes. Ellos veían los cristianos sin saber lo que creían. Estos que están trastornando el mundo han llegado acá también. Todos están actuando en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos no entendían el Evangelio. Ellos no tenían conocimiento doctrinal. Ellos solamente sabían una cosa de lo que veían de los cristianos, que estaban cambiando el mundo, siguiendo un rey llamado Jesús. Y habían judíos, gentiles, habían hombres ricos, habían nobles, habían obreros y muchos esclavos, viendo una gran mezcla de personas sirviendo a Cristo. ¿Y qué les trajo a unirse? Ellos decían esto, hay otro rey y su nombre es Jesús. Y eso es lo que yo creo que es ser no mundano. Vivir de tal forma que reconoce que hay otro rey y su nombre es Jesús. Vivir bajo otro reino, otro gobierno. No solo estamos bajo el gobierno de este mundo, sino que hay un gobierno celestial, un reino celestial. Y eso es lo que significa quiénes somos. Dime, ¿estás viviendo tú así? ¿Estás viviendo de tal forma que las personas que observan dicen, no entiendo lo que crees, pero estás trastornando el mundo? Estás bajo otra autoridad, otro mandamiento, otro liderazgo. Otra frase que usan en los Estados Unidos y en Europa, dicen de una persona, él marcha al ritmo de otro tambor. El mundo marcha todo a un tambor diferente, pero aquí los cristianos marchan al ritmo del tambor del Señor. ¿Quién están escuchando ellos? El tambor del reino, el pueblo de Dios. Para otros se ven locos o fanáticos. ¿Sabe lo que es la definición de fanático? Aquel que ama a Cristo más que usted. Eso es lo que dice. Sabes que cuando veo un fanático, yo digo, Señor, danos más fanáticos. Somos tan respetables y dignos. Queremos estar formalmente visto y dignamente visto. Están pasando cosas tan torcidas y todavía nosotros queremos seguir sin una reacción. No hay oposición. No se está levantando nadie. No es la oposición nuestra acción principal,
Pero cuando vivimos rectamente, seremos la oposición. Y la oposición tendrá temor de nosotros. Cuando yo veo la influencia que un pequeño grupo de homosexuales, y no me gusta usar la palabra gay porque esa es una palabra demasiado linda. No quiero darle una palabra linda a algo tan torcido y feo. Son homosexuales perversos. Pero cuando veo la influencia de este grupo pequeño que está ejerciendo en el mundo entero, cambiando leyes, marcando pautas, digo, ¿por qué no se levanta un ejército de cristianos? ¿Por qué no nos levantamos nosotros? Demasiado respetables. Se me ha olvidado que tenemos un rey. ¿Y su nombre es? Jesús. Dígalo de nuevo. Jesús. Es verdad. Ahora dígalo tan alto allá en su trabajo, en su empleo. Jesús es el rey. Bueno, esto es un mensaje diferente. Y no estaba planeado en traerlo, pero es la forma que salió. Y no puede cambiarlo ahora porque ya está grabado. Ahora yo creo que debemos de aplicar lo que hemos escuchado. Este mensaje que han escuchado. Por 5 años yo enseñaba en las escuelas de África como maestro en una escuela y nosotros salíamos con una lección y al final hacíamos una aplicación. ¿Qué hacemos para que los estudiantes muestren que han aprendido la lección? Y creo que los sermones, los mensajes deben de tener aplicación. Quisiera sugerir que pausemos para ver lo que significa ser un hombre y después un hombre de Dios. Y si usted siente, igual que yo dije, que yo he sido delincuente, que usted no ha caminado rectamente, no quiero insultarle, pero está mucho por debajo de lo que Dios quiere que tú seas como hombre, esposo, papá. En ser un hombre de Dios, un pastor. Pero esta noche Dios te ha confrontado con su palabra. Por favor, saber que Dios tiene un modelo, una expectativa de ti. Él es el mismo que tuvo en el huerto, igual que Pablo, igual que Jesús. Nunca ha cambiado. Es el mismo con John Wesley. Y usted quiere decir, Señor, yo reconozco que no he llegado a tu medida. Y yo me arrepiento. Pero por tu gracia, yo quiero ser diferente. Si tú me ayudas, si tú me das el poder, yo seré un hombre. Eso es lo que el hombre está clamando, que se levanten los hombres. Gracias a Dios por las mujeres, pero necesitamos hombres. No estoy criticando a las mujeres. Hay un vacío que está creado por los hombres que son delincuentes, que han rehusado, han abdicado su posición, se están escondiendo de su responsabilidad. Están lejos de lo que Dios quiere. Así que ahora vamos a hacer silencio en la presencia del Señor. Y todas ustedes mujeres que han estado orando para que se levanten los hombres, que es vuestra responsabilidad. Y ahora hay hombres aquí que han sido tocados por lo que he dicho. Y están confrontados cara a cara con la verdad. Y necesitan cambiar. Están dispuestos a arrepentirse de su delincuencia, de su pereza. Y usted quisiera comenzar de nuevo un compromiso como hombre, como un hombre de Dios. Piénselo bien un momento. Si es tu deseo tomar esa decisión, ser como el hombre, que le doy un minuto para que se pongan de pie.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, oh Dios. Amén. Si uno o dos de los pastores y líderes suban acá y nos ayude a orar por estos hombres. Mi esposa también que venga acá. Ahora yo siento, sería bueno que están de pies, que vengan, que se muevan hacia adelante, como simbólicamente como una muestra que usted desea lo que Dios quiere darle. Que vengan aquí adelante. No hagan esto a menos que estén en serio. Vengan al altar. Bueno, si Dios toca los hombres esta noche suficiente para cambiar y trastornar toda la ciudad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Eso es lo que ha estado esperando Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dios mío. Cada uno de ustedes levanten sus manos, levanten su voz y dígale a Dios en su presencia que estás aquí. No he sido el hombre que tú has querido que yo fuese. Estoy dispuesto a sujetarme para cambiar y ser transformado en una dirección diferente, para ser un hombre, esposo, papá. Dígale al Señor en alta voz. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por tu obra aquí. Amén. Señor Jesús, levantamos las manos, que el Espíritu de Dios sea derramado sobre estos hombres. Significa mucho que ellos están aquí. Tú has hecho una obra en muchos de sus corazones. Derrama tu espíritu y tu unción sobre ellos en el nombre de Jesús. Tócale. Tócale, Señor. Aquí en este altar. Renueva algo en sus vidas. Quita lo que no es tuyo en su espíritu. Transfórmalos con el poder de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Espíritu maligno de Jezabel, te reprendo en el nombre de Jesús. Estos hombres, este espíritu maligno que ha castrado estos hombres. Señor, haz una obra aquí esta noche contra esta fuerza maligna del feminismo. Venimos en contra de eso en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, la cautiverio sobre este hombre, sobre estos hombres, sobre sus mentes, la cultura. Toda esta fuerza de feminismo sobre estos hombres queda quebrantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Si hay algunos que quieren postrarse, arrodillarse, yo siento que ese es un momento de consagración. Ahora, si podemos hacer que el equipo de adoración, de alabanza,
pueda subir aquí al altar. Oro que andara bakara sutiri andara. Oro que andara bakara sorororori andara bakara sutiri andara bakara. Oro que andara bakara sutiri andara. Samara que andara bakara sutiri andara. Sabara que andara bakara sorororori andara bakara sutiri andara. Oro que andara bakara sutiri andara. Samara kori andara bakara. Oro korori andara bakara sutiri. Oro que andara bakara sutiri andara bakara sarabara. Hiri andara bakara sutiri andara bakara sorororori andara bakara sutiri andara. Oro que andara bakara sutiri andara. En nombre de Jesús de Nazaret. Estás fortalecido, esté equipado, sea transformado, sea empoderado en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro que andara bakara sutiri andara, samara que andara bakara sutiri andara. Oro que andara bakara sutiri andara. Iri andara bakara. Señor, te damos gracias por cada uno de estos hombres que ha escuchado tu llamado y ha respondido a tu palabra y se ha sujetado a tu palabra. Bendícelo y te damos gracias, Señor. Bendícelo. Gracias.